muerte de un hijo es un golpe tremendo, un hachazo invisible, terrible, que nos deja atontados, sin habla, nos derrumba. ¿Cómo seguir viviendo después de la muerte de un hijo? ¿Cómo seguir respirando, comiendo, sonriéndole a la vida, si ha partido ese ser amado por el cual nosotros nos levantábamos cada mañana sonriéndole a la vida? En la época de nuestros abuelos y bisabuelos se vivía en torno y de cara a la muerte, se conversaba sobre la muerte. Muchos vivían en zonas rurales en donde veían nacer y morir a sus animales. A los moribundos, a sus seres queridos, en sus últimos momentos se les acompañaba en el lecho de muerte. Estaban ahí, lloraban juntos, rezaban juntos, se despedían. Hoy vivimos de espalda a la muerte. Queremos ser eternamente bellos, queremos estar eternamente bien y le hemos entregado a los médicos el poder de la curación total. Hemos reemplazado las creencias religiosas, la fe, por la ciencia. Pensamos que entramos al hospital, a la clínica, al centro de salud para salir curados. Jamás pensamos en la muerte y cuando ésta se nos presenta como un invitado de piedra al que nadie ha llamado, no sabemos cómo enfrentar la muerte. Aún peor, nunca nadie nos preparó para la derrota. Vivimos en un mundo exitista en donde solo nos preparan para levantar los brazos en señal de triunfo, pero nadie nos prepara para cuando nos va mal o no tan bien. Nadie nos enseña a consolar ni a ser consolados. Nadie nos enseña a perdonar y a ser perdonados. ¿Cómo perdonarme si yo misma llevé a ese hijo maravilloso, Francisco, a un hospital en donde salió dentro de un ataúd? Ese era mi guagua, que alcanzó mi bebé a vivir apenas casi 5 años. ¿Cómo seguir viviendo? Y tú te planteas muchas cosas. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué mi familia? ¿Qué hay más allá? Preguntas todas sin respuesta. Y te puedes torturar y pasarte la vida preguntándote cómo darle sentido al sinsentido. Y nos olvidamos que la vida, amigos, es una secuencia de duelos. No hay crecimiento mental sin elaborar un proceso de duelo. Y quizás el primer duelo de nuestra vida es cuando salimos del vientre de nuestra madre. Y claro, lloramos. Ahí hay un duelo, una pérdida de esa paz, de esa tranquilidad que había. Después el destete. Si no aprende esa guagua, ese bebé a despegarse del pecho de su madre, es difícil que pueda seguir avanzando y creciendo. Por lo tanto, el duelo es un radical existencial que nos diferencia de los animales. No hay crecimiento mental sin duelo. Y cuando nos vemos enfrentados a este tremendo evento, a la pérdida de un hijo, algo antinatura, no tiene nombre porque hay huérfanos, hay viudos, pero ¿qué somos nosotros? Padres en duelo, que tenemos que elaborar un proceso tremendo, muchas veces muy incomprendidos porque es difícil, y yo lo entiendo, ponerse en nuestro lugar. Pero tenemos que intentar salir adelante por nosotros mismos, por ese hijo que se fue, porque él vino a esta tierra, a la edad que sea que se haya ido, a dar amor y no a convertir a esta familia en muertos en vida. Pero es difícil, es muy difícil y que no los engañen. Primera cosa, el duelo no es una enfermedad, no existe nada que a mí me den, ni un remedio, ni una pastilla, ni un somnífero, nada que a mí me haga olvidar que ese hijo murió. Porque en el minuto en que yo estoy lúcida, me doy cuenta de que en esta tierra nunca más yo lo voy a volver a ver con vida. Por lo tanto, este duelo que tengo que elaborar es como una cadena, tiene eslabones. Estos cuatro etapas que se denominan 4 etapas, ¿verdad? Es como una cadena porque si yo me salto un eslabón, mañana, en mucho tiempo más o cuando sea,
por algún evento, otra cosa que me ocurra en la vida, yo voy a volver al punto cero. Voy a volver atrás y esa etapa la tengo que vivir. La primera es el shock. Es cuando tú te enteras o cuando tú escuchas ese teléfono a las 3 de la mañana, tú sabes que ahí no hay nada bueno. Y tu corazón te alerta. Hay una alerta de madre, de padre, de familia, que ese llamado es algo que no es bueno. El shock del primer instante es como yo acepto con el corazón la muerte de un hijo. Mi cabeza lo acepta, pero ¿cómo yo pongo de acuerdo el corazón con el cerebro? Miren, imagínense que la distancia que hay entre mi corazón y mi cerebro es muy corta, pero es infinita dentro de la mente. Yo no tengo cómo ponerlos de acuerdo. No sé cómo aceptar lo inaceptable. A mí me parece que estoy viviendo una pesadilla y que a mí mañana alguien me va a despertar y me va a decir, no es verdad, tu hijo está vivo. Tengo que empezar a aceptar una realidad inaceptable, darle sentido al sinsentido. En esta etapa es tanto el dolor que no hay casi palabras. No se puede poner en palabras lo que está viviendo mi alma. La segunda etapa es una etapa súper larga. ¿Por qué? Porque viene la rabia, la culpa, la angustia y ese sentimiento tan humano que nos diferencia de los animales y que es la pena. A mí me duele cada centímetro de mi piel. Me duele el pelo, se me cae el pelo, no quiero comer, no quiero ver a la gente reírse, no quiero salir a la calle y verlos caminar, no quiero que la gente coma, converse, vaya al cine, vaya películas, que los vecinos de mi casa se rían los niños. ¿Por qué? No soy capaz de imaginar mi futuro. Solo conozco desde el momento en que mi hijo falleció para atrás. No sé cómo volver a subirme a ese mundo exigente en donde la gente está preparada para triunfar, en donde cada uno de ustedes va a seguir su vida y yo no. En mi casa todo se hizo trizas. Ningún pedazo quedó entero y yo nunca más, ni mi marido, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis abuelos, ni los abuelos, nadie de la familia volverá a ser la misma persona. Y si ustedes o alguien espera que esa persona en duelo vuelva a ser la que era, solamente podrán frustrarse porque nunca más volvemos a ser los mismos. En este periodo de pena, de angustia, de rabia, la rabia es un sentimiento, es algo muy humano. Tenemos como que volcar lo que nos pasó en alguien y ponemos la rabia, nos enojamos contra los médicos, contra la sociedad, contra Dios, contra el chofer que conducía esa máquina y finalmente nos enojamos con nosotros mismos. Porque nos damos cuenta que hagamos lo que hagamos, nos enojemos con quien nos enojemos, nunca más vamos a volver a ver con vida a nuestro hijo. Por lo tanto, esa rabia, esa culpa que yo siento, en el fondo la meto en mí misma. Es una rabia introvertida y empiezo a preguntarme por qué no lo hice así, por qué no lo cuidé más, por qué le dije que fuera, por qué le di permiso, por qué le presté el auto, por qué no lo llevé yo, por qué no lo llevé a Estados Unidos a hacerse el examen, etcétera, etcétera, etcétera. En esta etapa hay mucha rabia y esta rabia hay que sacarla para afuera. Muchas veces yo conversando con padres en duelo me dicen que lógicamente con la persona que tienen más a mano finalmente se descargan y es tu cónyuge, tu pareja, tu compañero, en fin, el padre de ese hijo. Yo les digo, queridos padres, por favor ténganse paciencia. Aquí lo único que cabe es ser paciente con el otro y con uno mismo. No añadan más dolor al dolor que ya existe. Por lo tanto, una de las cosas que ayuda es, por ejemplo, esperar que salgan todos de la casa, aprovechar el momento en que uno está solo, poner una música, a lo mejor algunos quieren una ranchera bien llorona, otros querrán una música inspiradora, váyanse a la pieza, pónganla en voz bien alta, el volumen alto
y péguenle con la almohada a la cama. Háganlo a tarea, 5 minutos por lo menos al día, y verán que eso les ayuda a sacar la rabia, y no sacar la rabia contra otros, que ustedes no se dan cuenta, uno no se da cuenta en el dolor que el otro también está sufriendo, porque les quiero decir que en el duelo existe la invisibilidad del dolor. Yo no imagino que otro pueda sufrir como estoy sufriendo yo, ni siquiera el padre de mi hijo. Yo no lo veo, a pesar de que tampoco veo a mis hijos, a pesar de que imagino que él pudiera estar sufriendo, pero él no compartió lo que yo compartí. Yo fui la madre, yo lo llevé en mi vientre, y todas estas cosas que uno se imagina y piensa hacen que uno se empiece a alejar de la pareja, y así empezamos a vivir, en vez de en un hogar, empezamos a vivir en un hotel. Cada hijo se encierra en una pieza, cada hijo come lo que puede, saca del refrigerador, se encierra también. Yo como por mi cuenta, y mi compañero, marido, esposo también. Entonces, les digo, ténganse paciencia. Y lo otro importante, oxigenen el cerebro. Necesitan salir a caminar, aunque no puedan dar un paso. Muchas veces uno se promete cuando parte el día, dice, yo hoy día me prometo estar un poco mejor, pero basta que pongas un pie bajo la cama y todo vuelve a foja cero. Pero si ustedes se lo proponen y dicen, yo hoy día voy a caminar, por lo menos voy a dar una vuelta a la cuadra o en la plaza de la esquina, y miren no solo la punta de sus pies, miren por favor hacia el cielo, ábranse, expándanse al universo, y por favor cierren los ojos, concéntrense por 5 segundos en un arco iris. No piensen en nada. Saben que nosotros tenemos más de 60.000 pensamientos al día, y vamos de uno al otro, de uno al otro. En los momentos de crisis es bueno detenerse y tratar de tener el cerebro tranquilo. Concéntrense en una sola cosa y piensen que ese arco iris el día de mañana les va a permitir a cada uno de ustedes, padres en duelo, volver a ver un poco de luz y no seguir viviendo en este túnel negro. La etapa siguiente es la etapa de la adaptación. Yo en esta vida no voy a volver a ver a mi hijo, y por lo tanto tengo que renacer a la vida y colocar a ese hijo que ya no está en mi mundo interno. Es muy difícil, pero se puede. Lo hemos logrado miles de millones de padres en el mundo. Así es que no hay que ser ni especial ni tener una fuerza extraterrestre. Lo único que nos va a ayudar es pensar que ese hijo no es mi verdugo, no vino a esta tierra a enterrarme. Ese hijo quiere sentirse orgulloso de mí, como yo me siento orgullosa y haber tenido el privilegio y el honor de ser su madre. Y en el reencuentro, en ese abrazo eterno que algún día nos daremos, yo quiero que él también se sienta orgulloso o orgullosa de esta familia que tuvo. La etapa final es la etapa de la resolución, en donde es muy bonito porque es como volver a nacer. Y por eso los grupos de autoayuda se llaman Renacer, porque es volver a abrir los ojos a un nuevo yo, un nuevo mundo. Quizás tienen nuevos amigos, y los amigos de antes quedaron en el camino. No porque sean malos, entiéndanme, seguramente si a mí le hubiese pasado lo que me pasó a mí, a una amiga, yo tampoco habría sabido qué hacer. Y la verdad es que cada uno vuelve a su realidad, a su mundo, a su trabajo, a su familia, a las cosas. El mundo es frenético, todos corren, corren. Y yo me detuve, solo yo, y mi familia se detuvo. Es como chocar contra una pared, no sé, a 200, a 300 kilómetros por hora. No hay nada negro. Entonces yo entiendo que la gente te dice, bueno, yo cambié los amigos también. Algunos permanecieron, unos pocos. Es muy importante que en la etapa de la resolución, lo que uno ve es el futuro. Por primera vez vuelves a mirar hacia adelante. Eso es también un descubrimiento que tú haces, porque tú eres una nueva yo o un nuevo yo, ¿verdad? Y quieres nuevas cosas en tu vida.
A lo mejor, por ejemplo, quieres aprender nuevas cosas de jardinería, tener una mascota, en fin, dedicarte, no sé, te gusta el cine. En todas las etapas del duelo, los libros son los mejores consejeros. Lean. Siempre en la vida ha habido gente muy inteligente y que ha puesto por escrito cosas que uno ni siquiera podría imaginar. Por lo tanto, lean. Son buenos consejeros los libros. Los amigos del doliente tienen que saber una pura cosa. No tienen que prejuzgar ni juzgar. Es que ya han pasado 8 meses y sigues igual. Es mi hijo. Puedo que lo llore, no sé, toda la vida. 2 años, 4, sí, no sé. Yo lo único que quiero es que tú me escuches. No hay nada que tú me digas que vuelva a mi hijo a esta tierra. Pero yo, la única manera de traer al presente a mi hijo es hablando de él. Es viendo las fotos de él, es revisando los videos, es ver cuando se le salió el primer diente, cuando le corté el pelito, cuando lo llevé al colegio, al jardín infantil, cuando le puse el primer delantal, cuando salió del colegio, cuando se recibió de ingeniero, cuando me dijo que quería ser poeta. Nuestros hijos, o por nuestros hijos, podemos llorar toda la vida, pero hay que aprender a llorar dignamente. Eso es lo que ellos esperan de nosotros. Los niños. Es muy importante cuando se tienen otros hijos y más pequeños que el que se fue, no decirle que el que se fue era un angelito, que Dios se lo llevó porque era muy bueno. Imagínense que un niño menor de 5 años o de 6 no tiene recursos como los adultos para saber o para imaginar en forma concreta lo que es la muerte. Él ha visto en los dibujos animados que el malo está siempre aplastado y termina mal, y que el bueno gana, vence. Pero en la vida real lo que me están diciendo es que el bueno muere, o sea, se va, y queda el malo. Entonces yo soy malo, porque yo me quedé y no me llevó Diosito, que Diosito es súper bueno y quiere lo mejor para nosotros. Entonces no pasemos estas frases, no sigamos con estas frases que uno las escucha tan a menudo. Lo otro, los padres deben saber que los niños no necesitan ir al cementerio todos los días. Basta con que vayamos nosotros, pero ¿se imaginan un niño sentado en la lápida diariamente? Y ocurre más de lo que uno quisiera. Dejen a los niños al cuidado de alguien, de un vecino, de una amiga, que tenga otros niñitos, otros compañeritos de la misma edad, que pueda jugar. En los niños uno sabe cómo están con el juego. Al jugar los niños demuestran sus sentimientos y en lo que están viviendo. Muchos niños les preguntan a sus padres si alguien les da de comer al hermano que se fue, si alguien lo tapa cuando hace frío y si tiembla mamá, ¿quién lo cuida? Los niños necesitan respuestas claras, pero no saber más de lo que ellos pueden comprender. Es decir, no hay que darle mayor información que lo que ellos necesitan y preguntan. Lo otro importante, los adolescentes. Y los niños y los adolescentes, no quiero olvidar esto, no aprenden de lo que escuchan, aprenden de lo que ven en la casa. Si mi hijo pequeño me pregunta, mamá, ¿estás llorando? Y yo le digo, no, hijo, me entró una mosquita al ojo, yo le estoy mintiendo y él sabe, aunque sea pequeño. Yo tengo que decirle a mi hijo que estoy triste, pero que hubiese estado triste por cualquiera de ustedes que se hubiese ido. Y lo normal y natural en la vida es morir de viejito. No es morir de joven. A ti esto no te va a pasar. No se contagia la muerte. El hablar de la muerte no trae la muerte a este hogar. La gente tiene miedo de hablarnos. Cruza la calle cuando nos ve. Nos evita. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos pase eso a nosotros. Pero yo les aseguro que no se contagia.
pero sí los hace más humanos. Porque desgraciadamente a mí me tocó aprender así. Me hubiera encantado dar aquí una charla de jardinería, que es mi pasión, y no de esto. Pero me tocó aprender así. Y esto me llevó a comprender que gracias, digámoslo así, a este dolor, pude ser más empática con tu dolor, con el tuyo, más sensible. Pude aprender a escuchar al otro. Y muchas veces nosotros, los padres en duelo, calificamos los dolores de los demás. Pero, ¿por qué yo? O sea, no podéis llorar por eso. Pero sí es una tontera. Claro, obviamente mi dolor es incomparable. Pero no nos ponemos en el lugar del otro, por favor. El otro está sufriendo. Para él o para ella, ese dolor es intenso e inmenso, único, y no sabe qué hacer. Necesita ser escuchado. Miren, cualquier dolor que un ser humano enfrenta, si lo rumea internamente, no es capaz de sacarlo para afuera. Necesitamos ponerle palabras al dolor y necesitamos una mano que nos escuche, una oreja aquí, al lado, un abrazo. Yo no necesito más que eso. De mis amigos necesito un abrazo. Alguien que vaya al supermercado por mí, que me pueda llevar algo rico a la casa. Entiendan. Yo apagué la luz de mi casa. No hay más vida. Se acabó todo. Nada me importa. Cuando me despierto pienso, ¿por qué no sigo durmiendo? Yo no quiero estar despierta. Quiero estar atontada todo el día. Bien, en los adolescentes, la etapa de la adolescencia es bien complicada porque resulta que ellos están dejando atrás los padres de la infancia. Y no es que estén rebeldes con nosotros, es que nos ven realmente de otra manera, con nuestros defectos. Ya no nos ven como esos superhombres o supermujeres, la supermamá, que es la más linda del mundo, la misma universo. Nos ven como somos. Y entonces a esos jóvenes también hay que decirles que muchos de ellos a mí me han dicho, Susana, yo puse punto final a mi vida. Porque ¿para qué voy a seguir estudiando, esforzándome a ver como mi hermano que se sacaba la mugre en los cuadernos, estudiando todo el día si se murió? ¿Para qué lo voy a hacer yo? Yo no voy a seguir estudiando. Se acabó mi vida. Yo les quiero decir a estos jóvenes que han sufrido muchísimo porque los hermanos comparten todos los secretos de la familia. Nadie sabe más lo que pasa en una familia que los hermanos. Y los secretos entre ellos no los comparten ni siquiera con los padres. Así es que para un hermano la pérdida de otro hermano es algo brutal, incomprensible. Quedan huérfanos también ellos de ese hermano quizás con el que dormían en la misma pieza, con el que iban a las fiestas o en fin, que salían juntos. Muchas veces los jóvenes, los estudios los dejan bastante de lado. Se ponen más flojos, se encierran en la pieza, se ponen en el computador. Hay que dejarlos. Cada uno de los miembros de la familia está tratando de sobrevivir y para eso elabora su propia estrategia. Nadie va a hacer el duelo como lo hago yo porque el duelo es único, intransferible. Yo no puedo hacer el duelo como el otro y el otro jamás lo va a hacer como yo. Ni puedo criticar porque lloras mucho o porque lloras poco. O porque no quieres ver las fotos cuando yo las veo. O porque tú quieres salir a una fiesta, pero ¿cómo se te ocurre si en el dolor no cabe el placer? Todas esas frases no sirven, no ayudan en nada. No contribuyen. ¿Saben lo que ayuda? Decirle a ese hijo, vamos a caminar y no llenar el silencio con palabras. No se necesita llenar el silencio. ¿Qué le puedo decir si yo sé lo que él está viviendo? Y él de repente me va a hablar o me va a querer decir algo. Pero lo que no debemos hacer en una familia es negar que ocurrió ese hecho. Hacer de cuenta que aquí no pasó nada. ¿Cuántas familias después se han arrepentido? Bien, a los jóvenes hay que tenerles paciencia, la misma paciencia que tienen que tener con uno mismo y con la pareja o con los niños. Como les digo, los procesos de duelo son
duros, difíciles, largos, cada uno lo hace. Es como, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Es como bajar un rápido. Yo voy en una canoa, mi marido en otra, los niños van en otra, estamos todos tratando de sobrevivir, de repente yo me hundo, me azoto, me pego en una roca, no veo para arriba, veo negro. De repente me encuentro y de repente nos encontramos. Así es. El duelo no es lineal. Son ciclos, vienen oleadas. De repente estoy bien y respiro, de repente estoy mal y me hundo. Pero es así. Pero le quiero decir una cosa para que no los engañen. En lo que avanzaron no se retrocede. Lo peor fue el momento en que yo supe que ese hijo mío, yo no iba a volver a verlo vivo en esta vida. Y sobreviví. Lo otro, por favor, no le digan a los padres, si a mí me hubiese pasado lo que te pasó a ti, yo estaría muerta, porque estoy tratando de sobrevivir. Y soy una corajuda, y somos padres con coraje. ¿Por qué? Porque nosotros somos amputados de alma, nuestro dolor no se ve. Yo camino en la calle como cualquiera de ustedes. Cada uno tiene su cruz, y yo estoy tratando de llevar mi cruz como una escultura, no como una piedra. Permíteme llorar a mi hijo y permíteme no ser amarga en mi dolor. Padres, hay solo 2 caminos para salir en esto. O te quedas ahí, detenido en el tiempo, oxidándote como en una armadura, o tú decides intentarlo y tomar el camino, que es difícil, pero es el camino del amor. Porque cuando hemos logrado la resolución de la adaptación, ¿verdad?, a esta nueva realidad y a recolocar a ese hijo que se fue en mi mundo interno, yo puedo volver a amar. El amor es lo único en la vida que vale la pena. Y sí a la vida, porque la vida es bella. Yo les doy las gracias, que Dios los bendiga a todos los padres que todos los días en Chile 5 jóvenes mueren todos los días en accidentes de tránsito, todos los días. Luchemos para que no ocurra. No le tengamos miedo a la vida, es frágil, pero luchemos porque vale la pena. Muchísimas gracias.